Mateo 10, versículo 19 y el 20. El título de la prédica lleva los 7 espíritus de Jehová. Amén. ¿10 de qué? 10. Mateo 10, 19 y 20. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. 19 y 20. Mas cuando os entreguéis, no os apresuréis, porque como a qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Amén. Damos gloria a Dios. Los 7 espíritus de Dios. Y en el primer punto vamos a hablar de la sabiduría. Gloria a Dios. Amén. Amén. Día a día nosotros vamos caminando en el proceso que va en el camino de Dios y podemos ver que hay tribulaciones. Se presentan tribulaciones en nuestra vida. Hay gente que nos acechan y pueden pasar, ya sea un cobrador, ya sea una mujer, ya sea algo que está pasando en la casa que se puede caer y no hay la economía para poder reparar aquello. Mas la Biblia ahí me dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay miles y miles de testimonios en la internet, en las iglesias, de personas que buscan y buscan y buscan de Dios. También hay muchos testimonios en la palabra de Dios de personas que buscan la prosperidad de Dios. Y al buscar la prosperidad y a buscar la palabra de Dios y a buscar meterse con Dios, cuando se busca y se mete con Dios la persona, en consecuencia, todo le empieza a llegar. Todo aquello le empieza a llegar. Todos los obstáculos se le empiezan a quitar. Le comentaba a una muchacha entre estos días que es cristiana y decía, para que tú quieres que Dios te quite ese obstáculo que tienes en el medio. Si por ejemplo todavía no le has pedido cuál es el propósito de vida que tienes aquí en la tierra. Y resulta que ella decía, no, pero tiene que tener primeramente el propósito. Todo cristiano tiene que tener un propósito de vida para poder decirle a Dios, quítame eso del medio, porque ¿para qué quieres que te lo quite? ¿Para qué quiere que Dios te quite eso del medio? ¿Cuál es tu propósito de vida en las cosas espirituales? Amén. Mas la palabra a mí me dice, mas cuando os entreguéis, mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. La solución siempre va a venir a nuestras vidas siempre que busquemos a Dios. Siempre que busquemos a Dios, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás Dios lo venga añadiendo. Amén. Damos gloria a Dios. Vamos a buscar también en el libro de Jeremías. Jeremías 24:7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 24:7. Dice, y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. El segundo punto que estamos hablando aquí es del entendimiento. El segundo espíritu de Dios, el entendimiento. El espíritu del entendimiento le da entendimiento a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Mira como yo te lo repito, el 7 dice, y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me será por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. En nuestro corazón hay muchas cosas puestas cuando llegamos a Dios. Hay muchas cosas que hay que quitar, hay muchas cosas que hay que poner, y las cosas las pone Dios. Y lo que tiene que quitar también lo quita Dios. Y en consecuencia, cuando el corazón está cambiando, tengo más deseo de buscar de Dios, tengo más deseo de buscar de su presencia, tengo más deseo de predicar su palabra, tengo más deseo de orar por los demás, tengo más deseo de orar por mi familia, porque hay un entendimiento de que esas personas necesitan de Dios.
En el primer punto estábamos hablando de la sabiduría y en este punto estamos hablando del entendimiento para que esas personas sean salvas por medio del poder de aquel que nos amó. Y esto es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Oh, gloria a Dios. Bríndale un aplauso, Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Cuando tenemos un corazón entendido, sabemos que nos vamos a apartar del mal. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Porque cuando nosotros tenemos un corazón entendido, el entendimiento nos lleva a que llevemos a las personas a los caminos de Dios y a que nosotros nos apartemos del mal para poder tocar más la presencia de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos al tercer punto. Vamos a ir en el libro de Isaías 11. Isaías 11:3. Mira lo que dice la palabra. Isaías 11:3. Y vamos a hablar del tercer espíritu de Dios, que es el consejo, espíritu de consejo. Ya hablamos de sabiduría, ya hablamos de entendimiento, ahora vamos a hablar del espíritu de consejo. Mira lo que nos dice el profeta Elías en el 11:3 y 4. Nos dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni alquilará por lo que oigan sus oídos, sino juzgará con justicia a los pobres y alquilará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de los labios matará al impío. Es tremendísimo esta palabra, porque cuando tenemos consejo en nuestra vida, el espíritu de consejo, nuestro oído y nuestro ojo no juzga por lo que se oye o por lo que se ve. El que juzga es nuestro espíritu, amén. Nosotros escuchamos y dicen: no, lo que está diciendo eso no es así. O lo que yo estoy viendo, no, eso tampoco es así. Eso parece que fuera así, pero eso no es así. Porque el Espíritu Santo nos da a nuestro espíritu entendimiento de realmente cómo son las cosas. Cuando nosotros deseamos tener el poder de Dios a plenitud en nuestra vida, tenga cuidado de no juzgar a su hermano. Tenga cuidado de no juzgar a su hermana. Tenga cuidado de que lo que vea no esté juzgando o haciendo algo de una chismografía, ya sea por lo que oigo o por lo que escucho. Amén. Eso es el espíritu de consejo. Tenemos en el libro de Corintios, primera de Corintios, para hablar del espíritu de ciencia. Vamos a hablar en el libro de Corintios. Mira lo que dice. Santo el nombre de Cristo Jesús. Primera de Corintios me dice. Primera de Corintios 2. 2:11 me dice así, para hablar del espíritu de ciencia. Esto es tremendísimo, porque cuando empezamos a indagar en la sabiduría, empezamos a indagar en el entendimiento y empezamos a indagar en el consejo, nos damos de cuenta que el espíritu de ciencia nos puede llevar a toda verdad. ¿Quién puede entender el espíritu del hombre? Mira lo que dice. 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes saber lo que tú piensas, porque tu espíritu sabe lo que tú piensas. Pero si yo te lo pongo a ver y tú, por ejemplo, estás con cara, haciendo caras y gestos y muecas, yo lo pongo a ver y digo: estará pensando esto, estará pensando lo otro. Yo puedo sugestionar a la persona: tú como que estás pensando esto, tú como que estás pensando otra cosa. Pero la Biblia me dice de que Él es el que sabe lo que está pensando. Ahora bien, cuando dice ahí abajo, en la mitad del versículo 11, dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está morando en ti, cuando tienes una búsqueda genuina, usted puede ver a la persona y le dice: tú tienes esto y esto y esto, porque el Espíritu Santo te lo revela. Amén. El Espíritu Santo te revela en qué condición está esa persona, porque tú tienes la comunión con esa persona, tienes la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tienes esa comunión, el espíritu de ciencia se abre en ti, el espíritu de ciencia se despierta en ti y puedes conocer las cosas profundas aún de otras personas, aún de otros hermanos y aún de otra persona, porque mira lo que ha pasado.
ya conociste sabiduría, buscaste entendimiento, buscaste consejo. Cuando esos tres entran en acción, el espíritu de ciencia en nuestra vida se abre, que es el espíritu de Jehová. Uno de los espíritus de Jehová. Amén. Damos gloria a Dios. También tenemos en el libro de Corintios, pero en el mismo libro, en capítulo 12, mira lo que me dice. En el capítulo 12, 1 y 3. Esto se puede ampliar muchísimo más, pero por cosa del tiempo, esto es como una especie de célula. 12, 1, 3, 12. 12, 1 al 3. 12, 1 al 3. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? De la piedad, que es el quinto espíritu de Jehová. Amén. Mira lo que dice en el libro de Corintios 12, 1 y 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Cómo se llevan los ídolos mudos? Montados en el hombro y se llevan para todos lados. No pueden hablar, no pueden hacer, porque son como una estatua. Aquí Dios nos compara como una especie de estatua. Cuando no sabemos nada, somos como una especie de estatua. Nos llevan. Nosotros no tenemos el dominio. Y mira lo que dice el 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando tú estás buscando la presencia de Dios, cuando tú estás buscando en intensidad y hablas mucho de Cristo Jesús porque estás predicando el Evangelio, alguien te puede decir del mundo, o incluso te pueden decir, mira, no estés hablando en ese nombre, no estés hablando en el nombre de Jesús porque eso es algo raro, eso es algo feo. Incluso pueden llegar a decir palabrotas. Pero aquí dice, nadie dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Cualquier persona que se levante diciendo de que eso es falso, eso es mentira, ustedes saben que eso no viene de Dios, que ahí está orando otro espíritu. No vea a la persona, vea al quien lo está dominando. Amén. Damos gloria a Dios. Pero es excelente cuando tenemos la sabiduría, el entendimiento de sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia y la piedad, que es lo que estamos hablando ahorita de la piedad. Amén. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Una persona que no tiene a Dios no puede llamar a Cristo Jesús o no puede llamar a Dios si está practicando brujería, macumbería y todas esas cosas, porque no puede hacerlo porque se lo impide su práctica. Amén. Damos gloria a Dios. Amén, amén. Mira lo que dice. Vamos al libro de Apocalipsis 2:10 para hablar de qué? De la fortaleza. Es el sexto espíritu de Dios. Amén. En el libro de Apocalipsis me dice así. La Biblia mía tiene 3 cordanzas, pero necesitaría 7 cordanzas para poder hacerlo así más rapidito. Hay que agregársela. Apocalipsis 2. Damos gloria a Dios. Apocalipsis 2:10 dice así: no temáis en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es tremendo este versículo. Cuando estamos buscando fortaleza, es necesario sentirse abajo de una fortaleza que te oprime. Y cuando el enemigo te dice así, es que Dios te va a fortalecer. Cuando te metes en un problema es porque Dios te va a fortalecer. Es una prueba por la cual debes de pasar para tener más fortaleza. Es decir, una persona que se le está devengando una cierta responsabilidad. Vamos a suponer que tú eres una persona que va en una encomienda a entregar en una bicicleta, vas a entregar una cristalería, ¿me entiendes? Pero llega un momento que te van a dar un cargamento grandote y tú no puedes llevar eso en una bicicleta, tienes que llevarlo en un carro, amén. Entonces,
Camión. En un camión con un 350, un carro más grande, porque eso es mucha cuestión. Y una cosa de alto valor no lo vas a llevar en una bicicleta, porque estamos hablando de cristal. Es necesario que la persona primero lo pasen por un proceso para poder devengarle más. Amén. Como dice en el libro de Génesis también, cuando a un hombre vienen y lo meten preso, que se llamaba José, lo metieron preso. Cuando él lo meten preso y lo venden los hermanos, él pasa por proceso, pasa de cárcel a otra cárcel y otra cárcel, pero Dios lo va prosperando más. Y cuando todo el que oye la historia de José, cuando usted oye la historia de José, se da de cuenta de que cada vez que lo metían preso, cada vez Dios lo engrandecía más. Sí. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. La fortaleza viene de esa manera, así como lo dice en el libro de Apocalipsis 10:2. Amén. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No significa solamente cárcel de reja de concreto, no. Se refiere a cosas, pueden ser cosas sentimentales, materiales y espirituales. Son tres tipos de cárcel que siempre lo van a ver en todos los ámbitos: material, espiritual y carnal. Amén. Son siempre tres cosas en todos los sentidos. Amén. Vamos al tercero y último. El tercero y el último dice temor. Y libro de Isaías 11. Estábamos ahorita muy cerca de ahí. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal? Me subió también al mismo. Bueno, por ahí está. Isaías 11:2 dice, para hablar del temor. ¿11 qué? 11:2. De hecho, estábamos leyendo ahorita el 3 y el 4 de ese capítulo ahorita. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de temor, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, El espíritu de Jehová. espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Amén. Cuando tenemos temor de parte de Dios, nosotros deseamos predicar la palabra. Pues cuando te metes en el espíritu de la ciencia y te metes entre todos los espíritus que hay, pero el espíritu de ciencia te hace mostrar cómo están los espíritus pegados en las personas. Dios te puede llevar incluso del infierno y te puede llevar al cielo. Cuando tienes tanta conexión con Dios, Dios te puede llevar al cielo, te puede llevar al infierno para mostrarte esas cosas. Y cuando Dios te muestra eso en consecuencia, tú tienes un temor muy grande. ¿Por qué? Porque dice, no, yo debo de predicar la palabra porque no quiero que esa gente perezcan o la gente vayan para allá, para el infierno, porque el infierno realmente existe. Y también existe un cielo. Y así como existe el enemigo, también existe Dios. Amén. Y es necesario buscar día a día en sabiduría, en entendimiento, en consejo, en ciencia, en piedad y en fortaleza y en el temor de Dios. Porque solo así podemos salvar nuestras vidas, podemos salvar nuestras almas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, yo los invito a ponerse sobre sus pies en el nombre de Cristo Jesús para darle cierre a este mensaje. Este mensaje se puede alargar muchísimo, pero vuelvo y repito, por cosas del tiempo, tenemos que hacerlo corto. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, Padre eterno, Padre eterno de la gloria. Día a día sabiduría, día a día entendimiento, día a día consejo, día a día ciencia, Señor. Día a día piedad, día a día fortaleza, día a día temor, Señor, sobre nuestras vidas, Padre Santo, Padre eterno de la gloria. Porque en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, recibe gloria, honra y poder y majestad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque nos hemos reunido para alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya.